Aquí viene una parte divertida. ¿Las variables angulares eh, son vectores o no son vectores? Bien, la posición angular es un ángulo. Un ángulo, por definición, no es un vector. El desplazamiento angular, que sería movernos de un ángulo a otro, o sea, el delta teta, estrictamente hablando, pues tampoco es un vector. Pero si lo hacemos chiquitito, 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 el delta teta, resulta que vamos a poder asociarle un vector, no a la posición, porque no sabemos la magnitud del vector, pero sí podemos asociarle una, 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 una dirección, ¿no? En cuanto al movimiento. Entonces, si bien es cierto que teta no es vector, la derivada de teta con respecto al tiempo, que es la velocidad, sí la podemos ver como un vector. Y yo ahí los invitaría a pensar y reflexionar en lo que es la derivada, si lo recuerdan. La derivada es la línea tangente a un punto, ¿no? La pendiente de la recta tangente a un punto dado. Entonces piensen en eso. Si las diferenciales de teta son muy chiquititas, entonces sí podríamos hablar de una dirección que es perpendicular al movimiento que tenga esto, el movimiento circular que tenga esta cosa. Entonces, la velocidad angular y la aceleración angular sí cumplen las leyes de vectores. ¿Okay? Nada más que lo que vamos a hacer con estos variables es que vamos a aplicar la ley de la mano derecha. Y ahí viene, por ejemplo, una, una un ejemplo de un disco de vinilo, de esos que a lo mejor sus abuelitos son los que los usaban, está rotando en esta dirección, ¿verdad? Está rotando para acá. Y entonces se le aplica la regla de la mano derecha, que es los dedos tienen que arriscarse en dirección a donde va la vuelta. Si la vuelta va así, esto sale hacia arriba. Como en el disco, la vuelta va hacia acá, entonces la regla dice que el vector va para abajo. Entonces la velocidad angular es un vector cuya magnitud pues es el dt tan dt y cuya dirección es perpendicular al plano de rotación. ¿Ok? Es decir, si algo está rotando en este plano, ya sea en una dirección o en la dirección contraria, el vector va a ser perpendicular, es decir, va hacia arriba o va directamente hacia abajo. ¿Ok? La aceleración es la derivada de la velocidad, por lo tanto va a tener una, una, una dirección similar, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Aquí estamos representando más o menos lo que les comentaba, ¿no? Podemos expresar el vector de velocidad angular como la derivada, ¿sí? Digamos, si el plano de rotación es el plano XY, pues la derivada iría en la dirección K. Pues aquí está un ejemplo de una pelotita que está girando y entonces aplicamos regla de la mano derecha y la velocidad va hacia arriba. Si esa si esa particulita, por ejemplo, en esta parte empieza a acelerar, la aceleración va para arriba. Pero en la parte en la que empieza a frenarse, ¿sí? La derivada sería negativa. O sea, yo saco la derivada de la aceleración y cuando empieza a frenarse esta derivada es negativa. Entonces, no importa que la velocidad siga siendo hacia arriba, la aceleración tendría que ser hacia abajo. Pero eso nos lo va a dar la diferencia, ¿no? De velocidad final menos y velocidad inicial. Entonces, mientras esté aumentando su velocidad angular, la aceleración va hacia arriba. Si empieza a irse frenando la partícula como en la segunda parte de su movimiento, la aceleración va hacia abajo, aunque la velocidad vaya hacia arriba. ¿Ok? Pero son las únicas dos direcciones en las que pueden ir la aceleración y la velocidad angulares. Imagínense por un momento que esto no está en el plano XY, que está en un plano cualquiera. Bueno, pues va a ser perpendicular a ese plano cualquiera y entonces ahí es cuando se va a poner divertido porque van a tener una dirección con tres componentes, ¿no? Pero la mayor parte de los problemas que vamos a resolver aquí son conceptuales para poder entender todo esto de los movimientos giratorios. Entonces no vamos a poner tampoco mucho,
No nos vamos a fijar mucho en cosas que tengan un plano diferente a los planos de cartesianos, porque si no, entonces nos vamos a perder en el cálculo de estas cosas y lo que importa ahorita es entender los conceptos. Bueno, este es un concepto muy interesante que es el de la velocidad tangencial. Cualquier objeto que está girando, mire, este es un objeto que tiene una forma así rara, ¿no? Como si fuera una papa. Ok. Y este objeto en forma de papa rota con respecto a este punto. Imagínense que ustedes clavaron ahí un palito chino de esos de comida, ¿no? Entonces, esta papa está girando. Si yo me fijo solo en el punto P de esa papa, ese punto P va a describir un círculo. Perfecto. Está escribiendo su círculo, está a un radio R del centro, todo el mundo feliz. Bueno, ¿cuál sería la velocidad lineal? No la velocidad angular, la velocidad lineal que tiene ese puntito. Entonces, si ustedes recuerdan en la secundaria, ¿no? El movimiento de una onda, ¿no? De una cosa que yo amarro un hilito y le empiezo a dar vueltas, ¿no? O sea, este movimiento. Cuando yo tengo la onda y la suelto, era una arma eso en el mundo antiguo, estas ondas traían una piedra, ¿no? Entonces suelto eso y se va a la piedra. ¿Con qué velocidad salía la piedra? La piedra salía pues con una velocidad tangencial, es decir, con la velocidad con la que tengo aquí, ¿sí? En ese punto. Y mientras más larga es la cuerda, la velocidad con la que sale la piedra es mayor. Entonces, la explicación a eso está aquí, ¿no? La velocidad tangencial la podemos definir como el producto cruz, el producto vectorial, omega cruz R, donde R es el vector de posición de la partícula en un momento dado, omega es la velocidad angular del giro, y la BT pues va a ser la velocidad tangencial, va a ser el vector de velocidad con la que estaría esto, con lo que saldría en caso de que esto se fuera. Déjenme borro aquí cosas, ¿ok? Bien, entonces, la omega es la derivada de teta con respecto a t. Y recuerden que en el caso de esto es un plano XY, quiere decir que el vector omega sale de su pantalla, ¿no? Si estamos moviéndonos en esta dirección, del eje X al eje Y, entonces sale de su pantalla. Por eso le pongo derivada de teta con respecto a t en la componente K. Eso cruz R, ¿ok? R es un punto y el punto tiene coordenadas X y Y, X en Y en J. Y si recuerdan, aquí estaría el ángulo teta, ¿sí? Para un tiempo dado, ese ángulo teta sería la X es R coseno de teta y la Y es R seno de teta, ¿ok? Cuando yo hago el producto cruz de K cruz con este vector, sería K está fuera de la pantalla, cruz ese vector, ¿sí? Si recuerdan, debe ser, el vector resultante debe ser perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando. Entonces debe ir forzosamente otra vez en el plano XY y sería esta es la dirección. Si el objeto estuviera rotando en la dirección contraria, pues sería R cruz, perdón, omega cruz R y entonces sería en la dirección contraria a la que está apuntando este vector, pero siempre perpendicular a ambos. ¿Ok? Y eso es lo que significa esto. El menos seno de teta y el coseno de teta, esto en Y y esto en J, es precisamente el vector perpendicular al vector R. Porque si se acuerdan, el producto punto de dos vectores perpendiculares es cero, ¿no? Es coseno por seno negativo, coseno por seno positivo y eso sería cero, ¿no? Ok, y entonces, ¿cuál es la magnitud? Es esta R que quedó aquí por el de teta en dt. Bien, entonces ese R por d teta puede ser un pedacito aquí de distancia. Entonces es una especie de distancia sobre tiempo pequeñita, ¿no? Es una especie de la velocidad que traigo aquí en ese momento, instantánea, ¿sí?
Y le estoy poniendo a la dirección esta, como es una dirección que varía en el tiempo, le estoy poniendo como B, se la estoy escribiendo como una B tangencial gorro. Si ustedes recuerdan, el gorro significa vector unitario. Entonces, si decimos que la magnitud es ds en dt, pues es ds en dt con la dirección del vector unitario que va a ir cambiando con el tiempo. ¿Okay? Esto bien puede ser constante, porque si la r es constante y la velocidad angular es constante, pues entonces esto es simplemente el omega r, ¿no? Al final de cuentas. Bien. Vamos a dar una limpiada aquí antes de irnos. Ay, una limpiadita aquí antes de irnos, porque si no, queda todo bien feo. Ok, de la misma manera vamos a definir la aceleración tangencial como alfa cruz r. Y entonces alfa es la derivada de la velocidad. También podemos escribir la r de esta manera, también lo podemos escribir de esta otra. Y sabemos que k cruz esto de aquí va a ser de nuevo, es k cruz el vector r y me da un vector que es perpendicular tanto al vector r como al vector que sale de la pantalla, el vector k. Entonces, y esto es r por d omega, que se puede, si la r es constante en esto, pues puede verse como la derivada del omega r o r omega. Y eso es la velocidad, esto por la misma dirección que el vector de velocidad tangencial, la misma v tangencial gorro. Entonces eso significa que la aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad tangencial, como ya ustedes estaban sospechando. ¿Ok? Bien, muy bien. Bueno, y aquí estamos considerando, acuérdense que la R no cambia, es decir, que la partícula está describiendo un círculo tal como lo vemos aquí en el dibujito, ¿no? Como seguro ya lo notaron, en el dibujito había otra aceleración, esta aceleración de aquí. Es muy importante esta aceleración. Esta es una aceleración en la dirección radial, pero se fijan es en sentido contrario al vector de posición. ¿Ok? Esta aceleración radial la vamos a definir como omega cruz bt. Entonces, un omega, que sería el vector que sale de la pantalla, cruz el vector de velocidad tangencial, que va en este caso igual que la aceleración tangencial, y lo que nos queda es regresar al centro. ¿Ok? Omega cruz bt regresa hacia el centro de giro. Por eso, a esta aceleración que apunta hacia el centro del giro se le llama también aceleración centrípeta. ¿Sí? Y ustedes ya la deben de conocer por ahí. Entonces, esta aceleración centrípeta es la responsable de que este puntito no se mueva como una partícula con movimiento rectilíneo uniforme. O sea, una partícula que está libre de toda fuerza se va a mover como movimiento rectilíneo uniforme. Pero si la órbita es una órbita circular, entonces quiere decir que constantemente se está cambiando el vector de posición, perdón, y el vector de velocidad incluso, porque aunque la velocidad tenga la misma magnitud, la dirección del vector de velocidad va cambiando con el tiempo. Y eso quiere decir que hay una aceleración. Y la responsable de esa cambio en la velocidad es esta aceleración radial. Entonces, ¿cómo calculamos esa aceleración radial? Bien, recuerden cuánto valía la velocidad tangencial, era omega cruz r, y entonces omega era omega, si estos supónganse que están, bueno, esto es una órbita en un plano XY, entonces omega va a tener coordenadas omega y k, omega en la dirección k y r en la dirección radial. Cuando yo hago este producto cruz, lo que me queda es omega por r por la BT gorro, que es decir,
la dirección de la velocidad tangencial, que es esta. Y entonces, cuando hago, esto fue el producto cruz de dentro de los paréntesis, cuando hago el producto cruz de esta omega que está afuera, que es omega k, cruz omega r por bt, estos productos de este vector unitario con este otro vector unitario son lo que les comentaba, es cruz bt, y entonces el resultado, que es este vectorcito unitario, el resultado va a ser el menos el vector unitario r. O sea, forzosamente va a ser esto, omega, va a ser en dirección hacia el centro. Siempre va a ser así. ¿Ok? Y entonces le voy a dejar el menos y le voy a dejar puedo dejarlo como omega cuadrada r en dirección menos r, o lo puedo dejar como, cambiando el omega cuadrada por la b cuadrada, puede quedar como b cuadrada r, pero siempre va a ser negativo si tomamos en cuenta, si queremos conocer su vector. Si solo queremos conocer su magnitud, pues es b cuadrada entre r, omega cuadrada r. Pero si queremos conocer su dirección, siempre va a tener que llevar el signo negativo, porque es con respecto a el vector unitario radial, o sea, el que sale directamente del origen y apunta donde esté la partícula. Bien. Entonces, eso es la aceleración centrípeta. Entonces, en un movimiento, lo vamos a ver en el último capítulo, pero en un movimiento producido por la gravedad es la que está produciendo esta aceleración y por lo tanto tiene a un cuerpo orbitando. Y ahora es hora de hablar de la energía cinética rotacional. Piensen en que la energía cinética rotacional es lo mismo que la energía cinética normal. Entonces, ¿cuál sería la expresión para energía cinética? Pues que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Punto. Entonces aquí la masa de la partícula pues es la misma masa de la partícula y lo que habría que cambiar es esta b cuadrada por la correspondiente angular. Entonces la b es omega r, entonces b cuadrada pues es omega r, omega cuadrada r cuadrada. Esta es la b tangencial, ¿no? La velocidad con la que se mueve instantáneamente. Es la velocidad instantánea. Entonces esto es 1/2 de m omega cuadrada r. Cuando tenemos un sistema de partículas, pues hay que sumar las energías cinéticas de cada partícula, que sería esto de aquí. Y entonces el 1/2 es una constante y si bueno, esto me quedaría como la sumatoria de m por r cuadrada por omega. Y si todo estamos hablando de un mismo cuerpo, por ejemplo, un sólido rígido, la omega es la misma para los dos. Y fíjese esta forma, 1/2 de algo por la velocidad al cuadrado. O sea, como que se parece a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado, solo que no es masa, aquí es una sumatoria de masa por posición. Eso va a ser una nueva cosa que vamos a aprender hoy, que se llama momento de inercia o inercia rotacional. Y esa es esta I que está ahí. Entonces, esta I es una sumatoria de todos los elementos de masa y su posición al cuadrado. ¿Ok? Es la magnitud de la posición. Entonces, ya está. Entonces, la nueva forma que queda para energía cinética rotacional es K igual a 1/2 de I omega cuadrada. Y si se fijan, ya se parece un montón a 1/2 de mb cuadrada. ¿Sí? En donde B se sustituye por omega y donde la masa se sustituye por una I, que es una masa pero distribuida en un cuerpo. ¿Ok? Esto se va a poner más divertido más adelante. Garantizado.